Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este momento. Sí, yo creo que el tema de hoy es el más difícil. Todos estuvieron fácil y a mí me dieron el más difícil. Sí. Pastorear a los hijos en el noviazgo es complicado, la verdad que sí. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a entrar de lleno al tema de hoy, pastoreando a los hijos en el noviazgo. Ya leímos un pasaje bíblico que habla así simbólicamente de lo que es el amor en la pareja. No nos vamos a basar en él porque no es un tema textual que vamos a hacer en este momento, no es un sermón textual que vamos a hacer. Es un estudio prácticamente de cómo pastorear a los hijos en el noviazgo. Vamos a orar, yo les invito a que oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos concedes estar en este santo lugar, primero alabando y glorificándote, Señor, y segundo, inclinando nosotros nuestro oído hacia ti para escuchar todo lo que tú tienes preparado para nosotros en esta hermosa tarde. Bendícenos como iglesia y permite, Padre, que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo la dirección y guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, les decía yo que esto es complicado, ¿sí? Quiero hablar primero de lo que es en sí el noviazgo a grandes rasgos, ¿sí? Para que después podamos nosotros entender como padres qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Porque la verdad no hay ningún libro de texto que nos enseñe cómo ayudar a nuestros hijos en todas las problemáticas de las etapas de la vida del niño, del adolescente, del joven, del adulto, y nos morimos ya de grande y nunca encontramos un libro que nos haya enseñado las pautas para vivir una vida mejor. No lo hay, ¿sí? Pero la Biblia sí es muy clara y muy contundente en sus declaraciones y en sus enseñanzas, nada más que tenemos que saberlas interpretar, ¿sí? Entonces, en la vida existen decisiones trascendentales y muchas de ellas marcan el rumbo de nuestra vida, determinan muchas cosas en el futuro. Por ejemplo, la etapa de la adolescencia y la juventud está muy bien marcada por las decisiones. Y se acuerdan del tema de anoche, ¿no? Que fue hablar precisamente de la toma de decisiones. Y en esta etapa de la juventud, la toma de decisiones es bastante complicada, ¿sí? Entonces, una de ellas, de todas las que pueda vivir el joven o de todas las que podamos vivir nosotros en las distintas etapas de nuestra vida, una de ellas es precisamente en ese momento de la juventud que tiene que ver con las relaciones amorosas, cómo enfrentarlas, cómo conducirse completamente y cómo saber que realmente lo que tú sientes es amor o lo que sientes es pura emoción, ¿sí? Esa es la etapa difícil, ¿sí? Donde el padre se tiene que acercar al hijo y decirle, hijo, no es por ahí, hijo. Fíjate que la Biblia dice en cuanto a cómo debe ser tu relación con Dios para que tú puedas encontrar la mujer de tu vida. Pero no, el hijo a esa edad no entiende razones, ¿sí? A esa edad no entiende razones. Entonces es bastante complicado. Entonces pero el compromiso grande que tenemos los padres es el pastorear a nuestros hijos en esta etapa muy difícil y etapa vulnerable,
ya que esa toma de decisiones, si no tiene una buena dirección del Padre, no tiene una buena consolidación bajo la dirección de Dios, marcará al hijo o a la hija para siempre, ¿sí? Por eso sí es importante la intervención de los padres. Y aquí es donde los padres tenemos que ser amigos de nuestros hijos y los hijos tienen que ser amigos de los padres, porque pues ahí es donde entra la confianza y tu hija te puede decir, oye papá, fíjate que hay un muchacho que está comenzando a moverme el ojo, ¿sí? Y tú tienes que saber decirle, oye, sí, esos ojos se mueven porque son naturales. Gracias, hermanito. Porque son naturales y ahí comienzas tú a hacer tu labor pastoral. Pero si tú le dices, no, momento, o vas a la escuela a estudiar o vas a echar novio. Y entonces le cortas esa comunicación al hijo y en la próxima no te dice nada. No te va a decir nada. Por eso le digo que esa etapa es bastante peligrosa. Entonces, muchas veces, por las malas decisiones, en esta etapa quedan truncadas las carreras de los hijos y también afecta la vida de los padres. No solo de los hijos, sino también la de los padres. Por eso es importante pastorear a nuestros hijos en el noviazgo, ¿sí? Así que vamos a ir desarrollando. Esto va a ser bastante amplio, espero me puedan aguantar, sí, porque va a estar bastante amplio. No quiero dejarlo inconcluso, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que es ya el noviazgo, ¿sí? Para después ver lo que marca el tema. Esto no lo trae el tema, ¿sí? El noviazgo en la adolescencia es una etapa intensa de la vida, con sentimientos nuevos y deseos de experimentarlos al máximo. Cuando el joven ve a una muchachita que le gusta, él quiere estar cerca de ello porque ya despertó un deseo en su corazón y quiere cuando menos tocarle la mano. Mínimo tocarle la mano. Y se va a sentir más efectivo esto si la muchacha también se deja tocar la mano. Entonces ya la cosa cambió, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, porque esa es una etapa de la vida muy, pero muy real, ¿sí? ¿Sí? No la vamos a opacar, no la vamos a esconder absolutamente para nada. No obstante, la espera para encontrar la relación idónea que tiene una recompensa para toda la vida, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que estos nobles sentimientos que hay en el corazón de los jóvenes en esta etapa, lo debemos saber conducir con la ayuda de Dios, los debemos saber dirigir con la ayuda de Dios, y los padres debemos ponernos en las manos del Señor para que Dios nos dé las herramientas y de poder ayudar a nuestros hijos. Y no más tarde que tú te hagas, discúlpeme la expresión, de la vista gorda, entonces más tarde te lamentes y ya no puedes hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es en el momento exacto que tú tienes que discernir como padre cuál es ese momento exacto en que ya tus hijos están viviendo ese momento. Y es donde tú tienes que entrar a auxiliarlo, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta como padres, estamos tan ocupados que no encontramos el momento exacto. Cuando venimos a ver, ya hay problemas en la familia, ¿sí? Cuando llega el momento exacto, Dios ha contestado tu oración para que conozcas las personas idóneas. Entonces entenderás que el noviazgo es una etapa en la que ambas personas se conocen, aprenden a quererse, valorarse, entenderse con el objetivo de poder llegar al matrimonio. Y para alcanzar este punto, antes de darte la oportunidad, debes disfrutar las siguientes etapas, ¿sí?
Sí, el noviazgo sí es un momento que hay que disfrutar, es una etapa que hay que disfrutar, pero hay que disfrutarla delante de Dios y hay que disfrutarla con la dirección de Dios y hay que disfrutarla con la conducción de los padres. Y ya van a ver que la cosa va a cambiar, ¿sí? Número 1, el gusto y la atracción, ¿sí?, hacia una joven, del muchacho o de la muchacha. Ese gusto y esa atracción sí la puedes disfrutar, pero como dije antes, con la ayuda de Dios, ¿sí?, el cual puede suceder a menudo. Y son aquellos momentos en los que se siente que alguien te interesa y deseas saber quién es, hablar con ella o estar presente en su vida, ¿sí? Oye, papá, fíjate que fulanita, bueno, pues conoce, pero tienes que poner tu rayita porque más allá no puedes pasar, ¿sí? Y ahí está la labor del padre, ¿sí? Oye, hija, el muchacho, sí, el muchacho es mi amigo, sí, pero es que ese tu amigo, yo le veo otras intenciones. Momento, tienes que pintar una rayita ahí para que esas intenciones no vayan a traer problemas el día de mañana. Y agarrar tu Biblia para conducirlos en la santidad de Dios, ¿sí? Pero eso es complicado, hermano. No lo hacemos en casa porque ni cuenta nos dimos a qué hora pasó esa etapa en nuestros hijos, ¿sí? Número 2, el enamoramiento se da al inicio del noviazgo y es cuando se siente que no podría haber otra mujer más bonita que ella o otro hombre más hermoso que él. Ya dicen las muchachas o los muchachos, este es mi príncipe azul, ya llegó. Y no se dan cuenta que de azul no tiene nada, sino que está todo morado por dentro, ¿sí? Pero ellos lo ven azul completamente, ¿sí? Y es ahí donde vuelve a integrarse el papá a decirle, mira hijo, estas cosas tienen que pasar, pero tú todavía tienes 12 años de edad, ¿cómo es posible que tú puedas pensar en eso? Todavía, se me viene a la mente unas palabras que nos decía mi abuelita, pero no se las voy a decir, ¿sí? Si todavía tienes 12 años, dice, y no es posible, ¿sí? Entonces, es importante la intervención de papá y de mamá en el enamoramiento, porque a esa edad el enamoramiento es una simple emoción que a la vuelta de 3, 4, 5 meses ya se te pasó, ¿sí? Pero que no le tenemos por qué dar cuerda a esta situación porque no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, y número 3, el noviazgo surge a partir de una decisión mutua, ¿sí? Una decisión mutua, libre y consciente que implica atreverse a conocer a la otra persona y permitirles a que ella te conozca. Cuando ya está llegando el momento o cuando ya llegó el momento de que tú puedes tener una novia, entonces el noviazgo surge a través de una decisión mutua. Entonces son dos personas que se van a poner de acuerdo para comenzar una relación, para conocerse, para identificarse y para saber más y más y más de cada uno de ellos. Y ellos se van a comprender y a entender, pero también ahí tiene que estar presente el papá o la mamá, ¿sí? Ahí hay reglas que el hijo tiene que cumplir en el hogar o que la hija tiene que cumplir en el hogar y que papá y mamá lo tienen que hacer cumplir. Oye, hija, sí es cierto que te gusta, pero momento, si él quiere algo serio contigo, tiene que venir a hablar conmigo. Allá afuera no quiero absolutamente nada. Afuera, nada. Entonces, hay reglas que ustedes tienen que cumplir o que los padres tenemos que cumplir. Sí. Ser novio de una chica tiene su parte divertida, pero no es un juego, ni algo que debes tomar a la ligera. Por lo contrario, es un compromiso el que en principio tienes que reconocer, identificarte, que te gusta, que te interesa y cuáles son tus metas en la vida, qué proyecto de vida tienes para ella y qué le ofreces.
Que no es nada más de decirle quiere ser mi novia. No, tiene que haber un proyecto en tu vida y qué estás ofreciendo tú para que ella te conozca y para que ella se identifique contigo y para que ella pueda confiar en ti o viceversa, ¿sí? O para que él pueda confiar en ti. Entonces no es nada más, ya somos novios y es un juego y que mañana termina y pasado mañana comienzo con otro y que mañana y termina y no, eso no puede ser así. Por eso es la labor importante del padre. Posteriormente debes conocer a tu novia, saber cómo piensa, cuáles son sus gustos, qué le apasiona, quiénes son sus familiares, qué anhela con su mente y su corazón, y para que esto vaya tomando ritmo, pues es importante platicar, es importante hablar con los papás, es importante ponerse de acuerdo. No, aquí no se vale platicar en la calle, no se vale ni platicar en la escuela, no se vale ni platicar en el parque, no se vale. Aquí se vale que tiene que estar papá presente y mamá presente, porque es una relación que ustedes como padre o que nosotros como padre tenemos que consolidar juntamente con ellos. Por eso les decía, hermanos, que esto es difícil. La verdad, esto es difícil. Después de haber hablado un poco de lo que verdaderamente es el noviazgo, a grandes rasgos podemos hablar de los problemas que se presentan cuando no tenemos la verdadera instrucción bíblica en el matrimonio, donde los hijos crecen a la deriva y son como un barco en alta mar sin timón y sin capitán. Cuando esto sucede, y que los padres no intervenimos absolutamente en nada, nuestros hijos crecen a la deriva y son como un barco sin capitán y sin timón y hacen lo que quieren, ¿sí? Entonces, por eso los noviazgos tienen ahorita un sinfín de problemas. Y vamos al primer punto, eso lo tomo como una introducción, ¿sí? Primer punto. Veamos cuáles son estos problemas cuando no hay la base para que un noviazgo sea efectivo a la luz de la Biblia y con la dirección de Dios y la conducción de los padres. Cuando eso no sucede, hay un problema grande. Y ahí en el anuario le llama el noviazgo precoz. Uno de los problemas principales que enfrenta la juventud en estos tiempos, y no es otra cosa, es establecer un noviazgo a temprana edad. Aquí viene una pregunta, y entonces, ¿a qué edad debo tener novio? Vamos a dejarla para un momento, ¿sí? El noviazgo precoz se le llama así, porque es el momento en que los chicos comienzan a tener novia a la edad de 12, 13, 14, a la edad de la secundaria, a la edad de la prepa. En la preparatoria todos tienen novio, el 90% tienen novios y novias, ¿sí? En la secundaria lo mismo pasa, y todo eso se le llama, hermanos, noviazgo precoz. Y si los padres no estamos al tanto, entonces viene el segundo problema. ¿Y saben cuál es el segundo problema? El embarazo no deseado. Ese es el segundo problema, cuando estas cosas no funcionan exactamente, ¿sí? Y aquí viene, como les decía, la pregunta, entonces, ¿a qué edad puedo tener novio? Y en esto hay muchas opiniones, ¿sí? Los padres dicen, te permito tener novio hasta que termines tu carrera profesional y tengas al menos algo que ofrecer. Y yo creo que sería lo lógico que pudiéramos manejar nosotros en estos tiempos para los jóvenes. No puedes tener novio, hijo, no porque yo no quiera, ni porque me atraviese yo en tu vida, no, sino porque tenemos que concientizarlo, que se tienen que preparar para el futuro, porque la situación le puede golpear más adelante si él no termina una carrera, o si él o si ella no se prepara profesionalmente, ¿sí?
Entonces, los psicólogos dicen que la edad adecuada para tener novio, dice que es entre los 18 hasta los 20 años, eso dicen ellos, ¿sí? ¿Y la iglesia qué dice? La iglesia que enseña, ¿sí? Nunca decimos nada como iglesia. Este tema casi nadie los toca, ¿sí? Nadie toca estos temas. Yo no he escuchado temas de noviazgo en 6 años que ya llevo aquí. Y yo no sé cuántos llevan ustedes aquí, cuántas veces, quizás lo han escuchado una vez por año. Ahora que vino en el tema del anuario que revisé, dije yo, va a estar importantísimo, pero nunca me imaginé que me tocara a mí. Sí, jamás. Sí. Entonces, ¿la iglesia qué dice? Nunca decimos nada, este tema nadie lo toca, ¿sí? Entonces, y es importante que nosotros hablemos como iglesia de ellos, cuáles son las situaciones que se tienen que ver en el noviazgo, ¿sí? ¿Qué tipo de noviazgo debo practicar? Si mi noviazgo es correcto o mi noviazgo es incorrecto. Para que la juventud caiga en esta situación de noviazgo precoz, para que la juventud no caiga, en esta situación de noviazgo precoz, existen varios factores que contribuyen diario a esto. Número 1, la promoción de productos diversos relacionados con la propaganda de carácter sexual. La televisión está llena de todo eso, ¿sí? ¿Y la iglesia qué enseña? Nos gana la televisión, hermano. Nos está ganando el partido la televisión. Porque como iglesia no tocamos estos temas. Número 2, otro factor, las canciones y películas de alto contenido sexual. Las películas que ustedes ven en su casa tienen alto contenido sexual. Las canciones que escuchan sus hijos tienen alto contenido sexual, ¿sí? Hoy tenemos la libertad de tener un iPhone, un celular. Ya te dedicaste un momento de tu vida y le dices a tu hijo, préstame tu celular, y comience a revisarle qué cosa tiene el celular guardado, y te vas a llevar la sorpresa de tu vida. Canciones, películas, videos hasta pornográficos en el celular de tu hijo, que es miembro de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano. ¿Y cómo queremos llevar un noviazgo correcto cuando estamos siendo bombardeados por una filosofía que no es de Dios? Y ahí le estamos fallando los padres. Número 3, las modas en cuanto a la venta de ropa que no promueven modestia o pudor, sino promueven el libertinaje de su cuerpo, donde casi enseñan todo. Y esto a la vez es todos los días en las redes sociales. ¿Y cómo les gusta las redes sociales y ver todas esas porquerías que anuncian y que traen ahí guardado? Pero la Biblia la traen guardada en el celular y no la hojean absolutamente para nada, ¿sí? Porque si yo les pregunto, ¿todos tienen celular? No hay ninguno que no tenga. ¿Tienen la Biblia en el celular? Todos la tienen. ¿Y qué viste, Señor? ¿Cuántos capítulos leíste hoy en todo el día? Pero si te pregunto, ¿cuántos videos viste en todo el día? Se lleva el 10 el video. ¿Cierto o falso? Y nos están ganando la partida. ¿Y dónde estamos los padres? ¿Sí? La permisividad de los padres que se agradan de sus hijos, como que cuando comienzan este tipo de relaciones a temprana edad. Ya le dice el papá al hijo, el hijo al papá, papi, ya tengo novia. Ah, sí, hijo, sí. Muy bien, hijito, eres varón igual a tu padre. Yo no digo que sea malo que se le diga eso, ¿no? Pero es que ese no es el camino para aconsejar al hijo, ¿sí? ¿Y cómo lo toma el hijo? Pues se alza el cuello y al ratito ya dejó esa novia y pasa con otra. Y al ratito esa ya no es mi novia, ahorita tengo otra. Pero ¿quién lo está provocando?
El papá. El papá está provocando esta situación, ¿sí? Entonces, eso se llama permisividad de los padres que se agradan cuando ven a sus hijos a temprana edad que ya tienen relaciones de este tipo, ¿sí? Y debemos, hermanos, tener mucho cuidado. Donde debía haber oración devocional diario de lectura de la palabra, no hay nada, solo hay basura. Por eso nuestros hijos están de ese tamaño. Entonces hay un libertinaje, hermano, en cuanto a estas relaciones en esta etapa, y viene lo inesperado, que aquí el autor le llama, ahí en el anuario le llama el autor, el probar y llorar, es decir, el embarazo no deseado. Cuando todas estas cosas no son controladas en el hogar, tengan por seguro que va a pasar una situación muy crítica de este tamaño, ¿sí? Esta es una situación difícil que a la familia se le cae el mundo encima. Y más porque no se sabe cuántos novios tuvo la hija, ¿sí? No sabe ni quién es el padre de la hija, o en su defecto no quiere responder el niño porque es menor de edad, que ahora sí tiene el don de esconderse con la minoría de edad, pero cuando comenzó la relación ¿cómo se dice? Se creería muy hombre, ¿no? Ya cuando hay esta situación ya se escuda que es menor de edad. Entonces, vean cuántas cosas se provocan cuando no estamos haciendo la pastoral en la casa, ¿sí? Por lógica, al iniciar las experiencias sexuales a temprana edad, este problema comienza a ser latente en la juventud y el índice en el día de hoy es muy alto, hermano, es pero muy alto, ¿sí? Muy alto. Yo veo en la secundaria cuando llegan los médicos del sector salud, ¿y saben a qué llegan? No llegan llegan y les dan plática, pero no llegan, su principal objetivo no es tanto, sí darles la plática, pero su principal objetivo es que sacan en la bolsa de condón y se la comienzan a regalar a todos los muchachos, ¿sí? En la secundaria, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Que a esa edad los chamacos están desenfrenados y el papá no sabe nada. No sabe nada. Sí, es triste esa situación. Ahora, número 2, ¿qué dice la Biblia acerca del noviazgo? Pues, ¿qué creen que dice la Biblia? La Biblia no dice nada, hermano. Ni la palabra noviazgo existe en la Biblia. ¿Por qué no dice nada? Porque en tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esta práctica no existía. El paso de la soltería al matrimonio era directo. No existía esta práctica, ¿sí? Esa práctica es de hoy, es de estos tiempos modernos. Revisemos un ejemplo. Busquen el capítulo 24 de Génesis. No lo voy a leer todo ahorita por el tiempo, pero ahí está un ejemplo muy claro de esta práctica, ¿sí? La historia narra donde Abraham comisiona a su criado para buscar esposa para Isaac. En esta porción bíblica podemos aprender que eran los padres los que decidían el tiempo y el momento adecuado para que sus hijos tuvieran esposa. Y eso el día de hoy no lo aceptamos. ¿Cuánto dolor de cabeza nos ahorraríamos si esto lo practicáramos en nuestros tiempos? ¿Cuánto dolor de cabeza nos ahorraríamos? No, pero el hijo no se deja, no. Ya una vez me dijo, no, si es que no es usted que se va a casar con él, soy yo, ¿sí? Le digo, momento, no seas así,
de ese temperamento, ¿no? ¿Sí? Le dice el papá a la hija, no, no te vas a casar con no, si tú no te vas a casar, papá, soy yo el que me voy a casar. Y de esa forma. Y comienzan los dolores de cabeza ahí, ¿sí? Fíjense bien, vean, pueden leerlo, ¿sí? En esta porción bíblica podemos aprender, y subrayenlo, que los padres decidían en tiempo el momento adecuado para que sus hijos tuvieran esposas. Los padres se encargaban de la elección de la esposa, negociaban entre ellos y pagaban un dote, es decir, el anillo de compromiso, si fuera dinero o fuera presente. Y de esa forma los padres sellaban el compromiso. O sea, que los padres hacían el acuerdo y pagaban un dote. Hoy no pagan nada. Hoy se la llevan gratis, ¿sí? Y de esa forma sellaban el compromiso, ¿sí? ¿Cuánto problema nos ahorraríamos en este tiempo tan solo seguir el ejemplo del padre de la fe? Los chicos en tiempos modernos, en tiempos de hoy, nunca aceptarían eso, jamás. Esa decisión de Abraham parece arbitraria en esos tiempos, pero sin embargo muestra el grado de responsabilidad y la importancia para elegir una esposa. El grado de responsabilidad y la importancia que a veces nosotros no la vemos, completamente no la vemos, ¿sí? Y continúa, no pierdan el relato bíblico porque yo lo voy a ir diciendo y ustedes vayan comprobándolo. En este relato bíblico de Génesis 24, destacan tres cosas importantes que si nosotros las lleváramos a la práctica sería la diferencia en la vida de nuestros hijos. Génesis 24:3, ¿qué dice? Punto importante. Le pidió a su trabajador que fuera, pero le dijo, y aquí está, subráyenlo, no quiero que me vayas a traer una mujer que no le conviene a mi hijo. No quiero que sea cananea, no quiero que sea del mundo, no quiero que sea filistea, quiero que sea de la misma, del mismo linaje. ¿Sí? Subrayenlo, eso es un principio importante. Que no trajera, en otras palabras, como dice en el Nuevo Testamento, un yugo desigual. No, sino que sea del mismo linaje. Y este es el primer principio aplicable en la vida del noviazgo, los que vamos al matrimonio, y son ejemplos bíblicos reales. Por lo tanto, es el mismo principio registrado en el Nuevo Testamento que tiene vigencia hasta que el Señor venga. En 2 de Corintios 6:14. ¿Se acuerdan qué dice? No unáis en yugo desigual, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? Entonces, ese es el primer principio que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Hijos, momento, por favor, a la luz de la Biblia, educado, si todos los días haces el devocional, si todos los días oras con tus hijos, se lo vas a poder enseñar. Pero no se lo digas de repente porque, no hombre, te va a torear, ¿sí? De repente le dices, no hijo, por favor no te vayas a casar con ninguna de esas. ¿Y qué te importa, papá, si yo soy el que mando? ¿Sí? O sea, ya no se enseñan las cosas así. Las cosas se enseñan acá dentro en el devocional diario. Allí se enseñan las cosas. No vayas a poner ley porque no te la va a cumplir, ¿sí? Este es el principio, uno de los principios generales. Número 2, busquen 24:12, el versículo 12 que dice:
24:12. Ok. ¿Qué hay ahí? Hay una oración. ¿Quién oró? El siervo de Abraham, porque tenía un gran compromiso de ir a buscar esposas para Isaac. Dice que oró, estuvo en una oración para que el Señor le permitiera tener un encuentro con la que debía ser la esposa de Isaac. Entonces, él oró. Y ese es otro principio principal para la iglesia y para todo noviazgo, que debemos estar en oración para que el Señor nos permita tener el encuentro con el amor de nuestra vida. ¿Sí? Porque si no oras, el Señor nunca va a contestar oración que tú no haces. Y te vas a dejar moldear por el simple sentimiento y las emociones de un varón o de una mujer que no obedece a Dios. Y eso va a ir al cataclismo. ¿Sí? Entonces, el segundo principio es orar a Dios, doblar nuestras rodillas delante del Señor para que Dios dirija nuestro encuentro, ese encuentro especial con la mujer o con el hombre de tu vida, lo que nunca hacemos. Número 3, 24:14. ¿Qué dice? Después de orar, ¿qué pidió? Una señal. Señor, dame una señal para que yo conozca a esa mujer que le voy a llevar a mi patrón, que va a ser la esposa de su hijo. Dame una señal. Y el Señor le dio la señal después de orar. ¿Sí? Y entonces se consumó el encuentro. Y ahí pueden ver ustedes en el pasaje cómo estuvo el encuentro. Pidió una señal para saber quién era la elegida. Este es el tercer principio para buscar la voluntad de Dios a través de una señal, para quien es la persona que ya Dios destinó para ti, para ser tu compañero o tu compañera. Por eso el noviazgo, hermano, es importantísimo que haya la voluntad de Dios en sus vidas, que haya una vida de oración y Dios va a decir quién es el hombre o la mujer que tú necesitas para toda tu vida. ¿Sí? Pero nos complicamos la vida, porque a veces sí lo entendemos, pero a veces decimos, sí Señor, que se haga tu voluntad, pero después nos encontramos con una chica hermosa y de repente se nos olvida que tenemos que pedir la dirección de Dios. Número 4, sí, bueno, ya son 3 principios principales lo que acabo de mencionar, pero hay una cuarta cosa ahí importante que se las voy a mencionar. Dice, una costumbre que se convirtió en ley para el pueblo judío en tiempos bíblicos era la práctica del desposorio. ¿Y qué significa esto? Era una ceremonia que se realizaba entre ambas familias de los futuros esposos, teniendo como testigos las demás familias vecinas y cercanos. Hacían un juramento y lo sellaban, ¿sí?, con anillo de oro o algún presente de valor. Ese compromiso no era ningún juego, era un sello matrimonial para el futuro. Y desde ese momento la joven quedaba apartada y reservada, ¿sí?, para cuando llegara el momento, de acuerdo a la ley de Moisés y las costumbres del pueblo de Israel, cuando llegara el momento del matrimonio, cuando lo iba a tomar por esposa. Ya era un compromiso que ya no se podía. ¿Se acuerdan de José cuando él quiso dejarla secretamente porque ya estaba desposada? Era una costumbre del pueblo de Israel. ¿Sí? Pues aquí la costumbre que hay es cuando el joven le da el anillo de oro, y eso sí tiene para comprar anillo.
si no tiene para comprar anillo, quién sabe cómo le creyó, ¿sí? Pero le creyó. Entonces, es importante, hermanos, ver estas costumbres que eran importantes en la vida del pueblo de Israel y también lo que pasó, que son principios bíblicos que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? A la luz de la Biblia. Y vamos a ir aterrizando. Ahora, ¿cuáles son esos principios elementales para pastorear a nuestros hijos en el noviazgo? Ya lo acabamos de mencionar. Número 1, orar para que Dios actúe en tu vida y conteste tu oración cuando la necesidad aborde tus sentimientos. Porque Él, dice la Biblia, Él contestará las peticiones de tu corazón, según el Salmo 37:9. Darle el primer lugar a Dios es otro de los principios, para que no caigas en la tentación de que yo sea el que escoja y no sea Dios en mi vida. ¿Sí? 2 Corintios 6:14. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas tentaciones? Enamorarme de una mujer incrédula, o enamorarme de una mujer idólatra, o viceversa, enamorarme de un hombre incrédulo, o enamorarme de una mujer, de un hombre idólatra. Y que tú digas, no es que yo lo voy a convertir, es que el cuerpo es para el Señor y no, el alma es para el Señor y el cuerpo es para mí. ¿Sí? Esas son filosofías huecas. Entonces, esas son las tentaciones, hermanos, que hay que evitar. Y esto todavía es más peligroso, porque cuando en el matrimonio hay dos corrientes religiosas diferentes, es una lucha, completamente es una lucha. ¿Sí? Otro de los principios, estudiar la palabra de Dios juntos para saber cómo debe ser su relación en esta etapa de la vida y significativa. Y no dar lugar al enemigo que llena nuestras cabezas de tantas ideas falsas, haciéndonos creer que nosotros tenemos la razón y no nuestro Dios. En todas las esferas de la vida cristiana, la santidad debe sobresalir, tanto en la vida del cristiano, en su práctica normal, como cuando entres a la vida del noviazgo. No se te olvide que tú eres un hombre o una mujer santa. ¿Sí? Esos son los principios, hermanos, que no debemos de olvidar. Termino con algunos versículos bíblicos. Quiero que los tomen en cuenta, me los lean desde sus lugares. ¿Sí? 2 Corintios 7:1. Lo leen y con eso vamos a ir terminando. ¿Sí? Otro que busque, Amós 3:3. Otro que busque, 1 Timoteo 4:11. Otro, 1 Corintios 7:38. A ver, vamos por el primero. 1 Corintios 7:1. Segunda Corintios 7:1. ¿Cómo dice de la santidad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dice ahí que no vayamos a caer en algunas tentaciones de la carne, sino que tenemos en cuenta que debemos perfeccionar la santidad que está en nosotros. ¿Sí? Y eso es en el noviazgo también. Otro versículo, Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? No va. Así que si tú en el noviazgo comienzas a tener problemas y no se ponen de acuerdo, entonces es tiempo de que ya no continúes. Porque si continúas y te casas, eso va a ser un problema grandísimo en tu vida. Va a ser la cruz que vas a cargar toda tu vida. Así que mejor, si no te pones de acuerdo desde ahorita en el noviazgo, es tiempo de que tú cortes esa relación. ¿Sí?
Primera Timoteo 4:11. ¿Qué sigue? ¿Pero qué sigue? Es 12, 11 y 12. Fe y pureza. Esto manda y enseña, y sé ejemplo en varias cosas. Y cuando tú como joven veas que este joven que te gusta te da el ejemplo, te da la hechura de en espíritu, fe y pureza, entonces puedes decir, este es el príncipe azul que yo estaba esperando. Pero si no llena esos requisitos, vuélvalo a leer, hermana, tiene que ser ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el príncipe azul. Si ese príncipe no es ejemplo en espíritu, fe y pureza y todo lo que menciono ahí, no es azul, hermano. No es azul. ¿Sí? Primera Corintios 7:38. O hasta ahí lo había dicho, ¿ah? Y aquí está el consejo del apóstol Pablo. De manera que si tú das a tu hija en casamiento, muy bien, correcto. Ya hizo un noviazgo perfecto, correcto, ya llegó al matrimonio. Pero ¿qué dice la otra parte? Pero si no la das, haces mejor, dice. Pero para que no la des, tienes que aconsejarla y tienes que saber que no se te vaya a salir de la tangente, ¿sí? Tienes que ver realmente que ella entienda por qué no se quiere dar en matrimonio. Y dice que haces mejor. Así, jóvenes, si se quedan solteros, no hay problema. Hacen bien. Hacen bien. En conclusión, hermanos, nosotros los padres tenemos la responsabilidad de realizar una pastoral con nuestros hijos en esta etapa de su vida. Quizás con nosotros no lo hicieron, fíjense bien. Fueron otros tiempos. No tuviste la oportunidad quizá de nacer en un hogar cristiano. No sé qué pasó. Pero no nos tocó a nosotros. Nuestros padres no nos dijeron absolutamente nada. Teniendo siempre en cuenta, pero eso no es ningún problema. Tomándonos de la mano de Dios y teniendo siempre en cuenta el consejo de Dios, nosotros podemos hacer esto que en nosotros no lo hicieron nuestros padres. Entonces vamos a tomar una iniciativa de poder hacer una consejería con nuestros hijos, vamos a hacer una pastoral con nuestros hijos, porque un gran futuro les espera, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre los consejos de nuestro Dios que están en las Escrituras. Él es el que debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Que no se nos olviden los principios, porque son principios primordiales y principales que se deben cuidar en el noviazgo. Recordemos que un noviazgo precoz demasiados problemas trae, que tenemos que evitar. Y si queremos que nuestro barco no se hunda, no olvidemos todos los principios y consejos que hemos visto a grandes rasgos en esta noche. Así que un gran trabajo nos toca a nosotros hacer una gran pastoral para que nuestros hijos no se nos vayan de aquí de la iglesia y sobre todo a otros caminos. Que Dios les bendiga.